Estamos a buen tiempo. Muy bien, en relación a la salud familiar, como habíamos mencionado, nuestra familia tenía el ciclo vital familiar. ¿Se acuerdan que la familia está en formación, expansión, dispersión y contracción finalmente? ¿No? Es importante además que sepan, también alguna vez ha venido, que existen diferentes tipos de familia. Existe la familia nuclear, en donde está constituida la familia clásica, ¿no? Que decían papá, mamá, hijos. Monoparental, o solo el papá o solo la mamá con los niños. La extendida, ¿no? Extendida es que yo la alargo, la estiro, ¿no? Extendida yo la estiro. Yo estiro la familia. ¿Sí? Estiro hasta una tercera generación. Es decir, viven con los abuelitos. Extendida es que viven con los abuelitos. ¿Ok? O sea, viven papá, mamá, hijos y además los abuelos. Pueden ser los contraabuelos, un abuelo, qué sé yo, pero si hay un abuelito ahí, yo estoy hablando de una familia extendida, estirada. Luego tenemos a la familia ampliada, que es ancha. Aquí. Extendida e de estiro. Ampliada, ancha. Ya no vive solo papá con hijos o mamá con hijos, diré, sino que además se amplían con los tíos, con los primos, ¿no? En toda la familia. Entonces aquí estoy hablando de una familia ampliada. Y luego tenemos ahora, ¿no? Es con más frecuencia la familia reconstituida, ¿no? En donde vive o el papá con los hijos o la mamá con los hijos y además su nueva pareja o incluso, ¿no? Con su nueva pareja y los hijos de esta, ¿no? Entonces aquí tenemos a una familia reconstituida. Muy bien, todas las familias, chicos, van a atravesar por crisis. Vamos a tener crisis evolutivas o normativas, como su nombre dice, normativas de normales, y hay crisis no normativas o crisis accidentales, que no todas las familias atraviesan por ellas. Aquí, por ejemplo, tenemos a las crisis normativas o normales, el hecho del matrimonio, que lo coloco como una crisis, o el nacimiento. ¿No? El nacimiento del primer hijo es una crisis, ¿no? Cambia totalmente la dinámica familiar. O ya cuando los niños pasan a la adolescencia, o ya deciden casarse, o ya, bueno, la jubilación propiamente, ¿no? La muerte de los papitos, ¿no? Eso es una crisis normativa, una crisis normal. Pero también existen crisis no normativas, que son crisis accidentales, que no todas las familias atraviesan por ellas, como por ejemplo el divorcio. El divorcio o de repente una enfermedad de alto costo, una enfermedad como se le dice catastróficas, ¿no? Estas enfermedades, por ejemplo, que le detectan algún cáncer, que son muy costosos, es muy costoso el tratamiento, que de repente el seguro no le cubre completamente, o alguna enfermedad renal crónica, ¿no? Que el paciente necesita dializarse. Entonces, o el tema de la discapacidad, ¿no? De repente le dio el DCB al papá o a la mamá y, bueno, genera una discapacidad, la muerte prematura, el tema de la muerte de los hijos, ¿no? El ciclo de vida se supone es que los hijos entramos a los papás, ¿no? Pero puede ocurrir al revés, ¿no? Eso es una crisis no normativa, una crisis accidental. ¿Ok? Luego tenemos en relación a los instrumentos para lo que es la salud familiar, vamos a ver que son varios. Uno de ellos es la ficha familiar, lo que le decía de la norma, aquí está, el de la norma técnica de la historia clínica, en donde aquí, bueno, reconoce a la ficha familiar como un instrumento en donde ustedes habrán visto, si los que han hecho el serum o están haciendo el serum en el Ministerio de Salud, ¿no? Usan carpetas, ¿no? No es como el salud, ¿no? Que cada uno tiene su historia individual, ¿no? En el Ministerio de Salud existen carpetas, folders, y ahí está la atención de toda la familia, ¿no? Entonces aquí en la ficha familiar vamos a encontrar los datos de la familia, su localización de la vivienda, si se han hecho visitas a la familia, las características de cada uno de los miembros de la familia, los instrumentos de evaluación familiar, ¿no? Que aquí tenemos, miren los instrumentos que ellos reconocen. Reconocen al ciclo vital familiar, al ecomapa y al familiograma. No reconocen al ANCAR familiar como un instrumento de evaluación familiar de acuerdo a la norma técnica, ¿ok? Luego el tema de los riesgos a identificar de acuerdo, aquí está, esta norma es del 2018, si mal no recuerdo, antes del MSI, ¿no? Por eso usan este término todavía de etapa de vida, no debe ser curso de vida. Los riesgos a identificar de acuerdo al curso de vida, no si es niño, qué riesgos pueden haber, ¿no? Y así con cada uno de ellos. Y luego las características de cada una de las familias y de sus viviendas, ¿no? El ingreso, si es que cuentan, el tema de las circunstancias materiales, ¿no? Si cuentan con agua, con luz, todo eso, ¿no? Entonces, todo esto va en la ficha familiar, que es un instrumento. Y miren, esto es lo que les decía, del ciclo vital familiar. Aquí uno tiene que marcar, ¿ya? Tiene que marcar. Si está en una familia de información que dijimos que era pareja sin hijos, entonces yo marcaría, ¿no? Y luego, aquí está en negrito, ¿no? Pues, luego en la familia en expansión, este es uno, luego así, entonces está en negrito. La familia en expansión, miren, me da para marcar. Si la familia en expansión, ¿qué dijimos? Que es que desde que nace el primer hijo, ¿no? Con el nacimiento del primer hijo, es que solo hay un chuki.
Con el nacimiento apenas nace, ya marco este. Y haces que tienen un hijo nada más y este está en edad preescolar, dependiendo cuando se apertura la historia, se va marcando, ¿no? Dependiendo de, ¿no? Y ya si tiene un hijo en etapa adulta que vive en casa aún, se marca, ¿no? Entonces es una familia en expansión. En dispersión, ¿qué dijimos que era? Que solo eran papás sin hijos, ¿no? Y luego tenemos a la familia en contracción. Ay, disculpen. Dispersión es que se iba, ¿no? Que se empezaba a partir, se empezaban a independizar los hijos, ¿no? Y a ven partir a los hijos, los papitos. Y en la contracción, ¿qué dijimos? Que se quedaban papitos solos y ocurría el síndrome de nido vacío. Muy bien. Y una de las, recuerden que aquí en esta parte de acá que dijimos, de los instrumentos de evaluación, el ciclo vital familiar, que es lo que está acá, que es familia en formación, expansión, dispersión y contracción. Luego tenemos al ecomapa. El ecomapa, acá está. El ecomapa es aquel gráfico que me va a permitir conocer cómo son las interrelaciones de la familia con su entorno, ¿no? La familia es esta burbujita de acá. Esta es la familia. Uy, esta es la familia, ¿ok? Entonces la familia está constituida en este caso por papá es cuadrado, mamá, digo, hombre es cuadrado, la mujer sí, ¿ok? Entonces, acá tienen una hija. Entonces, yo voy a averiguar cómo son las relaciones de esta familia, por ejemplo, el papá con el trabajo. Si es que, dependiendo si tienen una, por ejemplo, aquí ven que tienen una rayita, acá tienen dos rayitas, acá tienen tres rayitas, significa la fuerza del vínculo, ¿no? Por ejemplo, la mamá tiene un vínculo bastante fuerte con la universidad. El papá, no sé por qué, no tiene un vínculo muy fuerte con el trabajo, y así, ¿no? Cada uno, por ejemplo, la niña, un vínculo débil, ¿no? Con el club de natación. Entonces, si es que yo veo que está lisito, o sea, sí, sin ninguna recta tangencial, yo digo, bueno, el vínculo es positivo. Pero si es que yo veo, como acá dice, una raya tangencial, yo digo que el vínculo es negativo. Y miren, por ejemplo, esta niña tiene varias rayas, o sea, el vínculo es muy malo, si bien es superficial, es muy malo con el club de natación, ¿no? Entonces, esto yo me permite conocer en el ecomapa cómo son las relaciones interpersonales, las relaciones entre la familia y el entorno, ¿ok? Luego tenemos el otro, aquí habíamos dicho el ecomapa, y luego habíamos dicho del familiograma, que también se le llama genograma. El familiograma o genograma es una herramienta que me va a es como el árbol genealógico, pero que tiene además un plus, que yo puedo conocer los riesgos biológicos y los riesgos psicosociales, ¿ok? En relación a los riesgos, bueno, la estructura familiar, los riesgos biológicos y los riesgos psicosociales. Por ejemplo, lo que vino alguna vez en una pregunta es que el genograma o familiograma es el método más simple y eficiente para comprender la estructura familiar en la visita domiciliaria, ¿no? Yo puedo conocer la estructura familiar. Y aquí, por ejemplo, como había dicho, el varón es el cuadrado, la mujer es el círculo, ¿no? Miren, además de poder yo identificar los nombres como el árbol genealógico, yo puedo conocer, por ejemplo, la mamá, sus riesgos, ¿no? Tiene el riesgo biológico que tiene antecedente de hipertensión y además ha sufrido un infarto. El papá tiene diabetes, ¿no? Y acá, por ejemplo, incluso aquí ha faltado, ¿no? Por el curso de vida, ¿no? Por ejemplo, acá es adulto mayor, ella también está en adulto mayor también, ¿no? Con cada uno yo puedo identificar ese tipo de características, ¿no? Por eso es un instrumento bastante rico para poder yo conocer los factores de riesgo que puedan tener. De repente, mi paciente es la niña, ¿no? De repente es Nancy, ¿no? Que tiene un trastorno de ansiedad porque no solamente me permite ver biológicos, sino también psicosociales, y yo puedo conocer todos sus antecedentes a nivel familiar. De repente, miren aquí también fallecidos, si es que hay alguna patología que es de consideración por algún antecedente, ¿no? Que pueda servir. Había mencionado, recuerdan, que entre los instrumentos a quien no habían considerado era al ACAR. No obstante, lo he colocado también porque también alguna vez han venido preguntas en relación al ACAR familiar. Y el ACAR familiar me va a permitir conocer no la estructura orgánica, sino esta vez el funcionamiento de la familia, ¿no? Me permite conocer si es que hay algún grado de disfunción familiar. Y es a través de un cuestionario que se hace a las personas adultas y que también, chicos, por si acaso, existen ACAR familiar para los niños, ¿ok? También está adecuado para ellos. Y me va a medir básicamente 5 dimensiones. La primera dimensión es el tema de la adaptación, ¿no? ¿Qué tanto se adapta los miembros de la familia a las posibles crisis que haya? Por ejemplo, con este tema del COVID, ¿no? ¿Cómo se adaptaron los miembros de mi familia al COVID, ¿no? Si guardaban las medidas que dijeron del aislamiento, o de repente eran unos desenfrenados y hacían sus reuniones familiares en plena pandemia, en plena cuarentena, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se adapta mi familia a las crisis, ¿ok? La participación, ¿cuál es el grado de participación de mi familia, no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de cuando ha habido, creo en algunos distritos ha habido el corte del agua, ¿no? ¿Qué tanto mi familia se involucró
en este corte. De repente, ya que mi papá o mi mamá vean, yo estoy estudiando para el resultado, ya, que ellos vean, ¿no? ¿Qué tanto es su participación de ustedes y de sus miembros de su familia ante estos problemas que pueden haber, ¿no? Entonces, eso también se evalúa, ¿no? Por ejemplo, ahí le van preguntando si ustedes tienen su hermanito, tu hermanito, a ver, tu hermana que se está preparando para el recientado, ¿qué tanto participa, ¿no? En el bienestar de la familia, ¿no? Entonces, se hace una encuesta hacia todos los miembros para ver qué tanto es el grado de funcionalidad de la familia. El gradiente de recursos o ganancias. Esto tiene que ver con cuánto contribuye mi familia en mis metas. Ahorita mismo, ¿no? Su meta de ustedes es ingresar, ¿no? El próximo año el residentado médico a su plaza deseada. Obviamente sabemos que esto va a devenir una serie de sacrificios a nivel familiar, ¿no? Porque de repente, qué sé yo, si es que su familia salía todos los fines de semana, ¿no? Ustedes ya no van a poder acompañarlos de repente todos los fines de semana, o de repente ustedes hacían determinadas labores del hogar, quehaceres del hogar, y de repente van a participar un poco menos, ¿no? Qué sé yo. Entonces, ese apoyo que te da tu familia en tus metas, ¿qué tan valorado es por ti? ¿No? Entonces eso tú lo evalúas, ¿no? Por ejemplo, en esta meta que es el ingresar al residentado, ¿cuánto me está apoyando mi familia? ¿No? Y te hacen esta evaluación. Y a cada uno de los miembros, ¿no? En sus metas, de sus hermanitos, sus hermanas, porque todos tenemos metas, ¿cuánto la familia te apoya? ¿Ok? Luego el tema de la afectividad, bueno, que está de más explicar, que es el tema del amor, cariño que se sienten entre miembros de familia, y el tema de los recursos o capacidad resolutiva. De repente ustedes no están trabajando aún, o de repente, bueno, están haciendo de repente el equivalente, o algunos ya están haciendo el remunerado, y si viven con sus papás, ¿qué tanto aportan con su familia? De repente, pues están en el equivalente y no pueden aportar económicamente, pero en tiempo, ¿no? ¿Qué tanto aportan con la familia? No necesariamente tiene que ver con el tema del recurso económico, ¿no? Sino también con el tiempo, ¿no? ¿Qué tanto se participa, ¿no? Muy bien, y otro temita que también he considerado una diapositiva es el tema de que la verdad que en los exámenes anteriores no había venido más que una o dos preguntas, creo, pero bueno, este año igual, a ver, porque antes existían las funciones esenciales en salud pública, ¿no? Que es una agenda, ¿no? Que lo que busca es fortalecer el sector salud de los diferentes países de las Américas. Es desde los 80 aproximadamente, ¿no? Entonces, estas funciones les comento que han sido renovadas, por decirlo de una manera, ¿no? Ahora se llaman las nuevas funciones nuevas funciones esenciales de la salud pública, así se llama ahora. Nuevas funciones esenciales de la salud pública, que son las FES, ¿no? Conocemos las FES. ¿Okay? Que como dicen, ¿no? Lo que buscan es mejorar, ¿no? Contribuir con la salud pública, ¿no? A través de la organización del sector salud, a través del empoderamiento del sector salud. Van a ser 11 funciones esenciales de la salud pública. Me digo, desde el año 80 en sí fueron concebidas, pero recientemente, hace un par de añitos, es que se han reformulado, ¿no? O sea, se han reorganizado básicamente estas funciones. Y estas funciones van a estar acordes al ciclo de formulación de las políticas públicas, ¿ok? Vamos a ver que hay 4 grandes grupos que vamos a tener primero el tema de las funciones relacionadas a la evaluación. ¿Recuerdan en la clase de gestión que veíamos de los momentos de la planificación estratégica que el primer momento era el deber, analizar, conocer la situación? Esta está relacionada a esta parte, el tema de la evaluación. En evaluación básicamente vamos a tener 3 funciones. La primera función es el de la función del monitoreo, el monitoreo de la salud. Luego tenemos la función de la vigilancia sanitaria. Y luego tenemos el tema de la investigación y gestión del conocimiento. ¿Okay? Investigación y gestión del conocimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos como un ejemplo el tema de la CIS, ¿no? Que por cierto, recién hoy día, la verdad, les he compartido, le compartí a Francesca para que lo puedan colocar. Ella se publicó este año, recientemente la CIS del año 2021. Bueno, se publicó, ya está en la página web del CDC, el Ministerio de Salud, en donde ahí, por ejemplo, mencionan este tema que le decía de la pirámide, ¿no? De la pirámide poblacional, que ha ido cambiando. Pero bueno, la primera función esencial tiene que ver con eso, ¿no? Con el tema de monitorear, evaluar cómo está la situación de salud de mi país, ¿no? Entonces tengo que para eso realizar investigaciones, hacer gestión de conocimiento, ¿no? Para conocer cómo está la situación de salud en el país, ¿no? Luego tenemos la siguiente función, que es el tema o el siguiente grupo que está relacionado al desarrollo de políticas. Primero yo mapeo, ¿no? Mapeo a ver cómo está la situación de salud. Y en función a eso, desarrollo las políticas. ¿Ok?
O sea, cómo abordo esta problemática que yo identifiqué en la primera etapa a través del monitoreo, de la vigilancia, ¿no? Que como digo, me sirven los análisis de situación, las situacionales, los estudios de carga enfermedad, ¿no? Las vigilancias epidemiológicas, ¿no? Todo eso me va a dar información. En función de esa información, yo voy a desarrollar políticas. Y para el desarrollo de políticas, yo voy a también tener dos funciones esenciales, ¿no? Aquí teníamos tres, acá vamos a tener dos funciones esenciales. La primera son la formulación de políticas y marco legal. Y la segunda es la participación social, ¿no? Como habíamos dicho, la comunidad tiene que participar en la toma de decisiones, ¿no? Y una función es que yo tengo que empoderarla y que ellos participen también en el tema de la formulación de políticas. Por ejemplo, así chiquitito nomás, en el Ministerio de Salud cuando se va a aprobar alguna norma técnica, alguna guía, ¿no? Alguna directiva, se prepublica en la web, en la página web del Ministerio de Salud y la población puede hacer aportes, puede, en función de eso, miren, no me parece, y puede enviar sus aportes. Obviamente hay un plazo, pero la sociedad organizada y como ciudadano tú puedes hacer aportes. Por ejemplo, alguna vez que he estado en el Ministerio de Salud, cuando estamos en esta etapa de formulación, nos llegan los correos de solicitud de información, de ampliación o de aportes o comentarios a las normas, ¿ok? Muy bien. Luego vamos a tener el tercer grupo de funciones esenciales que aquí vamos a tener al tema de la asignación de recursos. ¿Ok? Entonces yo ya primero hice el análisis, ¿no? El análisis de la situación a través de la evaluación, luego ya desarrollé las políticas, ahora en función a las políticas tengo que hacer la asignación de los recursos. Y en lo que es la asignación de los recursos, yo tengo que hablar aquí el tema de cómo distribuyo mis recursos humanos en salud. ¿Ok? Mis recursos humanos en salud, ¿no? Tienen que ser adecuados, tienen que estar bien formados. Tengo el tema de los medicamentos, ¿no? No solamente basta con que mi población tenga un seguro de salud, de repente tiene inciso, tiene salud, no obstante va a la farmacia y no hay la medicina y el paciente tiene que comprar la medicina, ¿no? Eso es una barrera, obviamente, ¿no? El tema de otras tecnologías que puedan haber, ¿no? El de vacunas, programas, ¿no? Eso tiene que ver también con la asignación de los recursos y el financiamiento. Finalmente todo eso está relacionado al financiamiento, ¿ok? Entonces, estas funciones, estas cuatro funciones están relacionadas a la parte de asignación de recursos. Y finalmente, y no menos importante, tenemos al acceso. Hay funciones esenciales que están relacionadas a lo que es el acceso. Aquí tenemos el acceso, qué estrategias se usan para el acceso equitativo, ¿no? Priorizando obviamente mi población más vulnerable, ¿no? Mi acceso equitativo a los servicios, ¿no? Que todas las personas, independientemente de su condición económica, puedan acceder a un servicio de salud. El tema de cómo se intervienen sobre los diferentes factores, ¿no? Intervenciones sobre los factores, ¿no? Recuerden que habíamos visto el tema de los determinantes sociales, ¿no? Que la salud era finalmente el resultado de diferentes determinantes sociales. Pues, ¿qué intervenciones, esta función esencial en salud dice, ¿no? ¿Qué intervenciones tienen que hacerse para trabajar, ¿no? Sobre estos factores? Y finalmente tenemos el abordaje específico, ¿no? El abordaje de los determinantes sociales de la salud. Entonces, las funciones esenciales de la salud, vamos a ver, aquí son 3, son 2, 4 y 3, ¿no? Entonces, estas funciones esenciales de la salud van a ser básicamente las que van a fortalecer la rectoría, ¿no? La rectoría del sector salud. Igual en el material que se les ha compartido, bueno, están estas funciones, un poquito con algunos ejemplos. Igual así como en APS, que he hecho un PPT que resume además, aquí lo voy a hacer para que pueda un poquito ser de mayor entendimiento.